debate acalorado en el Senado. Después me voy con Roy Campos. Así se expresó Lili Téllez, que generó toda una polémica de dibujos. De hecho, estaba citada la Lili Téllez a hablar de su posicionamiento en el Senado, que generó muchas críticas y canceló de última hora. Pero pues por ello no quise cancelar también a otra paisana, que es Patricia Mercado, candidata presidencial. Pero así dijo Lili Téllez en el Senado. Escuchemos. Una falta de respeto de Movimiento Ciudadano, señor Dante Delgado. Que yo sea una senadora con los mismos derechos que usted y su bancada y venga esta mañana y me encuentre un trapo verde puesto aquí. Aquí están los medios de comunicación y toman fotos. Y poner un trapo verde en mi escaño, en un escaño que no es el suyo, Patricia Mercado, hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra. Yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño. Así como todos los que tienen aquí un trapo verde, con la libertad de decir lo que piensan, yo también tengo derecho a rechazar este trapo verde porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Les suplico a Movimiento Ciudadano no volver a poner en mi escaño un símbolo que me comprometa en un asunto en el que yo rechazo. Así fue contundente Lili Téllez y pues lo señaló ustedes. ¿Cómo estás, estimada Patricia Mercado? Gusto saludarte, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo ves esto? ¿Sí fueron ustedes los que le pusieron el trapo Mira, verde? el 8 de marzo es el Día del Movimiento Feminista en el mundo y en México. Es este movimiento feminista, este movimiento de mujeres, ¿no? Que ha venido desde hace muchísimos años, por lo menos los últimos, desde los 70, 75, que empezó esta nueva ola del feminismo. Y es el día de lucha, es el día de donde quieren generar debate, donde ponen sus agendas en la mesa. Es un día como que siempre han dicho, no hay que festejarlo, ¿no? Es un día de reflexión y yo soy parte de ese movimiento. Y bueno, pues algunas compañeras llegaron y me pidieron entrar para dejar una propaganda en los escaños de los senadores. Dije, sí, bajo mi responsabilidad, háganlo con respeto, háganlo rápido, háganlo con cuidado, dejen su propaganda. Y bueno, pues dejaron estos pañuelos verdes y una carta, ¿no? sobre los diferentes temas, estadísticas sobre el asunto del aborto. Entonces, pues cada senador llegó, unos se lo pusieron, otros lo dejaron, otros lo tiraron, pues cada uno resolvió qué hacer. Esto fue un poco antes de que iniciara la sesión, no estaban los senadores. Entonces, bueno, yo me responsabilizo de haberles abierto la puerta para que pusieran su propaganda, y finalmente pues la propaganda es así, ¿no? La tomas o la dejas. Y bueno, con la senadora yo incluso siempre le he dicho que me gusta su honestidad intelectual, o sea, independientemente de la fracción a la que pertenece, cuando no estoy de acuerdo lo plantea. Y bueno, pues con todo respeto nos pidió que esto no volviera a pasar en su escaño, lo cual está bien. Yo creo que hasta ahí ella tiene todo el derecho, como todas las senadoras y senadoras y senadores, a plantear cuáles son nuestras posiciones. Sin embargo, pues finalmente ya a estas alturas, ¿no? En el Senado y en el Congreso estamos como en una vitrina, o sea, realmente lo que hacemos, cómo votamos, lo que decimos, pues en momento real lo conoce la ciudadanía, y pues tenemos que tener, para mí, digamos, este diálogo permanente, ¿no? Con las organizaciones, con sus movimientos, y ella planteó eso, y eso me parece bien. O sea, efectivamente hay que tomar en cuenta que su posición no le permite, no quiere tener ningún tipo de acercamiento con esta otra posición. Sin embargo, me parece que los argumentos fueron argumentos pues muy, yo por lo menos hacía mucho que no oía estos argumentos de asesinato, de muerte,
¿no? Y ahí fue donde se generó el debate. Entonces, pero es un debate válido, no hay posiciones distintas, vamos a discutirlo sin duda en estos 6 años que estamos de senadores, este Senado de la República, sin duda va a llegar un momento donde esto lo vamos a discutir. ¿Y por qué? Porque si bien para el presidente no es un tema importante, nunca lo ha sido. Cuando él fue jefe de gobierno, postergó, nunca dijo que no, pero nunca dijo que sí, ni para matrimonios igualitarios, ni para el tema de la despenalización del aborto. Después de él llegó fue de jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y fue en su tiempo cuando se legalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en la Ciudad de México y el matrimonio igualitario. Si bien no es importante, digamos, para él esta discusión, pues la nueva mayoría política en el país, que es representada por Morena, tiene muchísimas mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres que están a favor, ¿no?, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La propia secretaria de Gobernación es parte de su agenda. Es un compromiso que ella se ha puesto como muy sentido, digamos, de lograr esta despenalización. Habla del Código Penal único, que si haces un Código Penal único en el país, este Código Penal tiene que tomar los más altos estándares de derechos y de procedimientos penales y de reconocimiento de delitos en los diferentes estados del país. Entonces tendría que tomar como estándar para todo el país el tipo de legislación que existe en la Ciudad de México. En fin, podrían ser distintos caminos Pues no, para esto. están en contra de esa oposición, de la despenalización. ¿Quién? Ustedes, te digo, en contra de la oposición. En contra de la posición De Olga Sánchez, es decir, del proyecto pues que impulsa Morena. No, ese puede ser un camino, no, al contrario, estamos a favor, yo por lo menos estoy a favor de lo que ella ha planteado. Digamos, un camino puede ser el Código Penal único, ¿no? Esa es una manera, porque en ese Código Penal quedaría como está en la Ciudad de México, porque si lo haces único, todo lo que traiga ese Código Penal tiene que tener los más altos estándares de derechos que se han ganado en el país, y en ese sentido tendría los derechos de la Ciudad de México, que es la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. Pero también puede ser, digamos, simplemente una reforma al Código Penal Federal que existe en este momento, sacar el aborto del Código Penal para que ya no sea un delito y regularlo en el Código de Salud. Entonces la discusión está en la mesa, es absolutamente válida que se dé esta discusión, y además en este momento que viene efectivamente la ola verde de América Latina y una discusión muy fuerte en toda la región, y por supuesto también está aquí en México, sobre la necesidad de despenalizar el aborto como un tema de salud pública y de justicia social. Estás a favor, ¿verdad? Entonces, yo soy totalmente a favor de que las mujeres tengan derecho a decidir. Mira, ya tenemos, todos los mexicanos, hombres y mujeres, tenemos un derecho reconocido en la Constitución, en el artículo 4, que es que tenemos el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Ese ya es un derecho. Ese derecho tenemos que hacerlo accesible a través de leyes secundarias, entre ellas el Código Penal, el Código de Salud, ¿no? El Código de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, negar y prohibir los despidos por embarazo. Es como generar un contexto de derechos para tener hijos en las mejores condiciones y para no tenerlos en las mejores condiciones. Bien. Me quedan claro entonces tu postura, y ya invitaremos después a Lili a argumentar más su posición, que dices te sorprendió. Te pregunto por último, Patricia Mercado, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo a 100 días de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo bueno? Pues mira, lo bueno creo que es un gobierno absolutamente comprometido contra la desigualdad y la corrupción. Y la desigualdad es el problema más fuerte de nuestro país, ¿no? Y sus políticas tienen el objetivo de pegarle a la desigualdad, hacer un país, digamos, sin tanta pobreza y con mayores estándares o pisos de igualdad. Igual la corrupción es un lastre muy grande, porque lo que hace
es que la política pública no funciona, no sea eficiente porque se va, ¿no? Se escurre por la corrupción y realmente no impacta de manera positiva a la gente, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, como el Judicial. Los privilegios, hemos llegado a una sociedad no solamente de desigualdad, sino de privilegios para unos cuantos, y desmantelar estos privilegios me parece como muy importante. Y bueno, de lo que ahora, ese es el compromiso, ¿no? Ahora, lo que ha hecho para resolver eso, pues uno de los temas, digamos, hablando de lo que estamos hablando, pues sí nos ha pegado, ¿no? Nos ha pegado a los derechos de las mujeres con quitar el financiamiento a las estancias infantiles, 300,000 niños, que es el derecho del niño, pero sobre todo es el derecho de las trabajadoras que no están en un trabajo formal, es decir, con derechos a la seguridad social, están en la informalidad. La mayoría de los trabajadores están trabajando en la informalidad, y ese era un lugar muy importante para estas madres trabajadoras. 40,000 más o menos mujeres que trabajan en estos 9,000 estancias infantiles, que también se quedan sin empleo. Una decisión muy a rajatabla, ¿no? Entre enero y febrero, pues todo el mundo pensaba que seguía la cosa adelante. Él se comprometió en el Zócalo, su 13º compromiso en el Zócalo de los 100 compromisos que hizo cuando tomó posesión fue fortalecer las estancias infantiles. Entonces todo el mundo pues pensaba que estábamos bien, y de repente pues este cambio tan fuerte, los refugios para mujeres, esto de no fortalecer a la sociedad civil, ¿no? En el 2004 se generó la ley de fomento a las organizaciones civiles, una relación distinta entre el gobierno y la sociedad. Con el presupuesto público, pues es de todos, no solamente del gobierno, ¿no? Es de todos aquellos que hacemos acción pública. Entonces me parece, eso es lo que yo creo que es, digamos, tengo distintas críticas, pero eso me parece importante, ese desprecio al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que han generado la capacidad crítica, que han influido para que los ciudadanos realmente trabajen por sus derechos y sean críticos al status quo. Él fue beneficiado por esa capacidad crítica y conocimiento y experiencia de las organizaciones, y hoy pues no las quiere enfrente, ¿no? Sino directamente en la plaza pública. Me parece que eso es a 100 días que él ya puso quién es y cómo va a gobernar. Yo de verdad espero que rectifique sobre su mirada y su relación con las organizaciones de la sociedad civil. Omar, yo también creo, es decir, fue depositario él de ese voto, de esa revolución de los votos de mucha sociedad Sí, civil. Y creo que la así sociedad es. civil, y también creo que mucha sociedad civil falla, sí, totalmente. Pero si fuera el presidente también más es, por ejemplo, con las estancias infantiles. Entiendo Uh-huh. que muchas tenían irregularidades también, porque fue una Claro, herencia corrupta del PRI, de Peña Nieto, totalmente, y del PRIAN, como quieras llamarle. Pero a ver, pues di cuáles, ¿no? Di sí, quiénes. exacto, Quítale el apoyo a esas, o sí. restríngelo, o vigílalo, fiscalízalo, pero no canceles todo. Y lo vas a hacer directamente porque es una sobreconcentración también de poder para, pues, todo hasta el último peso quiere dar directamente el presidente. Híjola, es también Sí, cuando se ponen los riesgos, Patricia. así es, así es. Yo creo que un gobierno, y sobre todo de la Cuarta Transformación, lo que pretende hacer una transformación profunda en México, no solamente tiene el derecho, sino que tiene la obligación de cambiar las políticas públicas, de hacerlas mejores, de hacer nuevas. Por supuesto que sí, ¿no? O sea, no darle seguimiento simplemente, pero para eso necesitas, bueno, entras, conoces, dialogas con el otro, dialogas con estas estancias, con los padres y madres, con los maestros, es decir, ya que tengas todo esa información en la mesa, dices, ok, para mejorar necesito esto, aquí hay unos casos de corrupción, aquí los voy a castigar severamente porque no se puede jugar con dinero público, digo, con ningún dinero público, pero digamos, especialmente que es tan beneficioso para tanta gente, vamos a castigarlo, esto vamos a cerrar y esto vamos a fortalecer. Y no así que de un día para otro, pues una mujer que se iba a trabajar al mercado, pues se tuvo que llevar ya a sus hijos porque no hay manera de que estas estancias vivan sin este financiamiento, ¿no? Porque no pueden pagar el costo
estas mujeres de lo que realmente cuesta cuidarles a un niño todo un día hasta las 8 de la noche, con comida caliente ahí. Entonces, sí es una situación. Entonces, te digo, tiene derecho a cambiar, pero antes, oye, pues hay que hacer un análisis, porque hay cosas que hay que fortalecer y hay cosas que definitivamente hay que cambiar radicalmente, pero con base en la evidencia, no con base en la percepción de que ahí pasa algo, ¿no? Y eso es lo que no se ha puesto en la mesa. Y se terminó con toda la política por unos casos que seguramente habrá, ¿no? Que donde hay corrupción y simulación y malas prácticas. Plenamente de acuerdo. Patricia, te agradezco mucho y estamos en contacto, como siempre. Cómo no, muchísimas gracias. Igualmente, Hasta luego, Patricia Alberto, Mercado, igualmente ex candidata presidencial. Ahorita debate a las 8, debate, análisis con los partidos políticos en Sonora. Aquí estarán Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano hablando a 100 días de López Obrador. ¿Que a usted qué le parecen los primeros 100 días? Siguiendo a Franklin Delano Roosevelt, como dice René Delgado, es cuando se perfila lo que viene en un gobierno, de acuerdo a los estadistas. Sentidos de la realidad, escribe Jesús Silva Gerson Márquez. Nada es tan valioso en la política como el sentido de realidad. Nada es tan valioso como ver, oler, palpar la circunstancia. Esa es una de las grandes lecciones de Isaí Berlín. Los estadistas de genio no son teóricos que conocen a profundidad una disciplina y que, por fidelidad a ese conocimiento abstracto, imponen sus lecciones al mundo. No son los técnicos que aplican un recetario, sino los habilidosos que perciben la textura del presente. Para incidir en el mundo, para transformar la realidad, era menos importante la idea que el tacto. Un político debía ser capaz de palpar el carácter único de la circunstancia, entender las complejidades del momento, percibir el sentido del tiempo, leer el carácter de sus contemporáneos, anticipar aquello que apenas se insinúa, percatarse del peso de las inercias y advertir las primicias. El juicio político, escribía Berlín en un ensayito que publicó Vuelta en noviembre de 1996, es una sabiduría práctica, una forma de la sensibilidad antes que una expresión de la inteligencia. Durante los primeros meses de su presidencia, dice Silvia Herzog, Andrés Manuel López Obrador ha dejado en claro la agudeza de su olfato y, al mismo tiempo, la amplitud de sus cegueras. El sentido de realidad del presidente se muestra, por decirlo de alguna manera, escindido. Es decir, dice por acá, por una parte se advierte una extraordinaria capacidad para abrazar el clima emocional del país y para construir las bases políticas de un nuevo régimen. El presidente habla el lenguaje del momento y planea meticulosamente la fundación de una nueva política. Al mismo tiempo, se desconecta de la realidad, huye del mundo. Pemex vive su mejor momento en décadas, dijo en una de sus frecuentes excursiones al planeta de la fantasía. El presidente se refugia una y otra vez en sus cantaletas para no enfrentar el fastidio de los hechos incómodos. ¿Para qué tomarse la molestia de examinar el documento desafiante si se le puede ignorar o, mejor aún, si se puede despedazar el alegato con alguna frase hecha? Sabemos bien que a los críticos los agrede o los ignora. Quizá lo más grave para su propio gobierno, lo más revelador de su estilo político es que a los hechos que se salen de su libreto los lanza de inmediato al basurero. No son hechos sino mentiras de los enemigos. El intolerante es incapaz de reconocer la dignidad moral de quien lo cuestiona. Está dispuesto a cerrar los ojos ante lo que le desagrada. Quien se inserta habilidosamente en la coyuntura también se da a la fuga. Parte de lo que escribe Jesús Silva Gerson Márquez hoy en Reforma con lo que significan los 100 primeros días de Andrés Manuel López Obrador. Vote ahí en el Twitter, vote y opine en Facebook. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Usted volvería a votar por él en estos 100 días, por ejemplo, de gobierno que perfilan lo que viene? ¿Frente a qué estamos? A ver, estamos ahorita ¿con qué vamos a hacer contacto? ¿Con Roy Campos o con la marcha que hubo ayer? A ver, ayer la marcha de los chalecos amarillos que quisieron emular a la de Francia, sí les fracasó, un puñado de gente, no llenaron ni el Ángel de la Independencia porque fue una marcha convocada contra Andrés Manuel López Obrador. La de los chalecos amarillos allá
juntó 150,000 y en París los menos fueron como 6,000, 9,000, pero allá fueron circunstancias diferentes por una implosión que se dio socialmente contra Emmanuel Macron y aquí esa marcha convocada, la verdad,